Bueno, el análisis se inicia esta noche con Guadalupe Valdés. Adelante. Muy buenas noches. Esta situación que se está dando en el día de hoy, donde la oposición se retira del proceso de un supuesto diálogo que se había iniciado con el partido que gobierna y que controla tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de la República, refleja que en el país nos hace falta avanzar hacia realmente procesos en los cuales las conversaciones y este tipo de diálogos, entre comillas, se hagan sobre otras bases. Es necesario que pensemos en la necesidad de generar confianza, que los políticos cuando se sientan a dialogar lo hagan sobre bases claras, lo hagan sobre principios y lo hagan mirando no los intereses particulares, sino el interés del bien común y en este caso el bien del país. Creo que tanto en un caso como en otro hay que tener planteamientos muy claros con respecto a, por ejemplo, que los actuales jueces de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral, dado el desempeño que han tenido, que no es lo mejor para el país ni para el proceso electoral que acabamos de concluir en el país, debió de plantearse que no pudieran volver a presentarse como candidatos. En la práctica lo que estamos haciendo es que esa práctica reeleccionista que se dio a nivel incluso de reformar la Constitución, ahora se dé también en los integrantes de la Junta Central Electoral y del Tribunal. Y eso no contribuye a la democracia ni tampoco a una gobernabilidad que realmente pueda generar nuevos integrantes de estos mecanismos para poder tener procesos en el futuro que realmente generen cohesión social en el país. Muy buenas noches. La decisión tomada hoy por las diferentes organizaciones que forman parte de la estructura política que no están quitadas en las esferas de poder, entiéndase, el gobierno, es una decisión, a mi juicio, muy personal, muy atinada, porque aquí es palo si boga y palo si no boga. Si la oposición no iba al diálogo, le decían que ellos no estaban interesados, que lo que querían era boicotear o no quería que se reflejara el sentir de cada uno de ellos. Fueron al diálogo y en el diálogo ahí le hicieron lo que realmente ellos querían hacer, llevarlo hasta ahí para hacerle un boicot internamente y tampoco darle un nivel de participación. Yo creo que la vida institucional de un país debe de estar por encima de cualquier diálogo. El Senado de la República tiene una potestad inducida o no, dada o no, ganada o no, para poner los jueces de las altas cortes, para poder distribuir de acuerdo al canon institucional todo lo referente a la estructura orgánica del Estado. Ahora, si el Estado, si el partido de gobierno le interesa y desea trabajar con cierto nivel de transparencia, deben de ser ellos que lo hagan, demostrar que tienen intención, deben demostrar que quieren y desean un país mucho más institucionalizado. Porque nosotros, la oposición política, ahora que nos retiramos, vamos a hacer nuestro planteamiento y hacerlo desde afuera y ver qué nosotros queremos y qué es lo que más le conviene a la sociedad dominicana. Ahí la oposición política simplemente la iban a escuchar, porque la Junta Central Electoral, los jueces que van a ser electos, van a ser seleccionados en función de los intereses de quienes gravitan en el Senado de la República, y todos sabemos que es el partido de gobierno. Entonces, ¿para qué ir a dialogar cosas institucionales que están por resolverse? El país requiere y demanda un diálogo mucho más abierto y participativo en función de las problemáticas sociales, que son las cosas que verdaderamente deben de preocuparnos a nosotros. Buenas noches, amigos, amigas, pueblo dominicano. Pues para que un país tenga democracia tiene que haber oposición, tiene que haber una oposición fuerte, una oposición creíble, una oposición que
que esté dispuesta de una manera u otra a jugar su rol. ¿Qué pasa en República Dominicana? Independientemente de todos los requerimientos de la oposición, lamentablemente quieren mantener un círculo mediático. Cuando no es que se incluye, quieren que se le dé más, luego quieren que se le dé más, y como todo se le aprueba, entonces luego se retira. Es chantaje, es una manipulación, es una dolorosa farsa ante el pueblo dominicano que quiere y necesita una oposición para que el gobierno funcione de una manera más eficaz. Porque así el pueblo puede entender que cuando la oposición hace un llamado, pues ciertamente habría que prestarle atención en alguna de sus partes a su llamado. Pero así no, así no. Y es que tienen que todos los días provocar un caos, una situación innecesaria, simplemente porque quieren cargos y quieren posiciones. Sin todavía el Senado de la República haber fijado una posición, simplemente estar entrevistando a las personas que están acudiendo y que han depositado sus instancias y sus solicitudes y derecho a participar, entonces la oposición se adelanta y saca el paraguas antes de que llueva. ¿Para qué? Para manipular, para chantajear. ¿Y a quién? Buenas noches. El país político de ordinario está caracterizado, se encuentra barnizado por argumentos malintencionados, por posturas dobles y por sofismas a granel. Y digo esto porque en la República Dominicana se utiliza con bastante frecuencia el mote de intolerantes a los que no quieren dialogar. Y eso no es cierto. Existe siempre un mínimo necesario para usted sentarse a dialogar con otra persona, o con otro grupo, o con otra facción, o con otros intereses. No necesariamente hay que dialogar con los demás para hacer las cosas bien hechas. Yo apostaba a que la oposición, muy distinto a lo que ha hecho, que es sentarse a una mesa de diálogo en donde la sociedad tiene la sospecha de que la intención no necesariamente es desencadenar un proceso pulcro y transparente, sino sentarse en una mesa de repartición artera. Contrario a ello, muy bien podía la oposición plantear su postura, que no tenía que ser flexible, porque cuando estamos hablando de elementos nodales, tutelares, de las creencias, de las ideologías y de las formas de las personas, de las agrupaciones, de las facciones, no tiene que haber necesariamente espacio para ceder. Lo que tenía que hacer la oposición desde el primer momento era plantear con verticalidad cuál era la postura a seguir. En este momento, al retirarse, pareciera que es un mecanismo de presión que no necesariamente la sociedad lo metabolizará como que va en función del interés colectivo. Ahí están todos los análisis. Vamos a ir a comerciales. Al regreso debatimos. Quédese aquí.